Hola, gracias por acompañarme en este video. La historia de la iglesia cristiana es sumamente interesante y dentro de esta se encierran algunos misterios que vale la pena rescatar de los anales de la historia, y uno de ellos es sin duda la abadía de Glastonbury, que es la primera iglesia británica cristiana dedicada a María Magdalena y no a la Virgen María como se creía. El origen del cristianismo entre los británicos. Pero para hablar de esta abadía es necesario recordar a María Magdalena. Como ya se ha descubierto y aceptado, María Magdalena era más que un apóstol para Jesús. Era su esposa con quien procreó a una hija y se dice era ella quien poseía muchos conocimientos que el mismo Jesús le compartió, motivo por el cual había recelo por parte de los otros apóstoles. De hecho, hay sugerencias en el Evangelio de María Magdalena de que no existía una buena relación entre ella y Pedro. Aquellos eran tiempos muy turbulentos para predicar la palabra de Jesús después de su crucifixión, principalmente porque la ocupación romana seguía y los apóstoles y seguidores de Jesús eran perseguidos. Así que es muy probable que eso es lo que haya motivado a María Magdalena a huir. En realidad no hay textos que den luz al destino de María Magdalena. Hay varias leyendas al respecto, pero entre las principales aparece José de Arimatea, que sería pieza clave en el destino de esta mujer. Para los que no estén familiarizados con los textos bíblicos, José de Arimatea era el dueño del sepulcro en donde se depositó el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, y según la leyenda, recogió la sangre de Jesús Cristo, con lo que se convirtió en el famoso y mítico Santo Grial. No se sabe si lo hizo en el Gólgota, es decir, el lugar en donde fue crucificado, o en el mismo sepulcro. Se dice que tras la resurrección de Jesús, José fue encarcelado y acusado de haber sido él quien sustrajo el cuerpo del sepulcro. Según dichos, allí en la torre en donde fue encarcelado, recibió la revelación de Jesús en donde le indicaba que él sería el custodio del Santo Grial y que él sería quien designara a sus sucesores para seguirlo custodiando. Bien, pues aquí es donde inicia el misterio de la abadía medieval de Glastonbury, en Somerset, Inglaterra, pues después de que José de Arimatea fue liberado y a causa de la persecución de los judíos en Jerusalén, un grupo de cristianos se embarcaron en uno de los barcos de José y se supone navegaron hasta las costas de Francia. Dentro de los que acompañaban a José se encontraba nada más y nada menos que María Magdalena, Marta, María Salomé, que era madre de los apóstoles Juan el Evangelista y Santiago el Mayor. También iba allí María Jacobé, que era madre de los apóstoles Santiago el Menor, Simón el Celote, Judas Tadeo y José Barsabás, así como Lázaro, y la propia hija de Jesús y María Magdalena, de nombre Sara, que en hebreo significa princesa, quienes se encargarían de evangelizar la zona. Se dice que llegaron a la costa sur de Francia, en la costa de Galia, en una isla llamada Ratis, en donde existía un templo dedicado a Artemisa e Isis. Esa isla después se llamaría las Santas Marías de la Mar en su traducción al español. La leyenda francesa explica cómo las tres Marías se separaron para predicar la palabra y llevar el evangelio a otros lugares. Así María Magdalena se iría a Provenza, en donde pudo convertir a muchos de sus habitantes. Resulta que esos cristianos fueron los cátaros, de los que ya hablé en un video pasado y que fueron víctimas de las infames cruzadas. Se sabe que eran considerados herejes por creer en María Magdalena como la esposa de Jesús.
Esta leyenda francesa tiene más detalles en donde incluso le confiere a María Magdalena poderes como los que tenía Jesús para revivir muertos. Pero no entraré en esos detalles, pues también existen otras leyendas en donde se cree que María Magdalena se fue a Éfeso, pero existe otra que ha ganado muchos adeptos y es la que establece que se fue con José de Arimatea a Inglaterra. El historiador Guillermo de Malmesbury, en un extracto de su relato de Hechos de los Reyes Ingleses, narra que José de Arimatea llegó a las Islas Británicas, en específico a Glastonbury, donde fundó la primera iglesia británica. Se dice que fue allí en donde José de Arimatea puso a resguardo el Santo Grial. También se dice que junto con María Magdalena evangelizaron la zona. Investigaciones recientes dan fe de que fue la primera iglesia dedicada a María Magdalena y no a la Virgen María como se pensaba y que ya comenté al principio. También se piensa que fueron los mismos monjes quienes inventaron la leyenda de la iglesia de Santa María de Glastonbury o Abadía de Glastonbury para darle relevancia histórica a los orígenes de la edificación. Aunado a la leyenda religiosa, también tenemos que mencionar otra leyenda que tiene como escenario a esta abadía y a esta zona en Somerset, pues se dice que el rey Arturo, ese mítico personaje, tenía fuertes vínculos allí. Hoy en día solo se pueden apreciar columnas góticas y las paredes del presbiterio del edificio medieval, pero sin duda alguna, este sitio es de mucho interés para los investigadores y buscadores del Santo Grial, además para otros grupos místicos que utilizan la energía del lugar. Quizás sea porque se cree que los restos del rey Arturo y la reina Ginebra están enterrados allí, además de que no lejos de los vestigios de la abadía se encuentra la colina de Tor, con una sola torre de la antigua iglesia de San Miguel y se dice que tiene propiedades mágicas. De hecho, numerosos avistamientos ovni se reportan en esa zona y eventos del orden paranormal. La zona entera tiene en su historia leyendas y sucesos muy peculiares. Es curioso que un solo lugar encierre tantas leyendas y tantos personajes tan importantes como míticos. Algo debe haber allí, porque ya sabemos que las casualidades no existen. Es importante conocer de estos datos históricos porque nos pueden dar un panorama más amplio del posible destino de una de las mujeres más influyentes y poderosas de la historia, a la que por todos los medios han tratado de borrar o minimizar. Sea en Provenza o en Glastonbury, seguir el rastro de María Magdalena y el Santo Grial seguirá siendo una misión de vida para muchos investigadores. El tema da para largo. Entre más nos enteramos de María Magdalena y de los misterios de la abadía de Glastonbury, más comprendemos los tejes y manejes de la religión. Te dejo en descripción unas sugerencias de libros con distintos enfoques sobre el misterio de María Magdalena y su legado. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.